vamos a abrir nuestros corazones en esta mañana para que Dios nos pueda hablar, porque si hay una necesidad urgente, la ha habido siempre, pero para los tiempos que vivimos necesitamos escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a la Iglesia, y para eso necesitamos oídos para oír. Y creo que esa es una operación que el Espíritu de Dios tiene que hacer en nuestra vida, porque a veces nuestros oídos están embotados, es como cuando te metes en el agua, te sumerges y sales, no te queda a veces los oídos embotados y no escuchas bastante bien y hay un pequeño ruido ahí que te está atormentando. De igual forma, a veces nuestros oídos espirituales pueden estar embotados, hay muchos ruidos que nos impiden escuchar con claridad lo que el Espíritu del Señor quiere hablar a nuestra vida. Y es mi oración en esta mañana que nuestros oídos puedan ser abiertos y podamos escuchar con claridad la palabra del Señor, que pueda ser, como dice el apóstol Pedro, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Porque a veces hay oscuridad a nuestro alrededor y necesitamos también la palabra del Señor que alumbre a nuestro alrededor. Así que eso espero y tengo la confianza y la fe de que el Espíritu del Señor lo hará en esta mañana, porque lo queremos hacer en su nombre y para bendición de su iglesia. Y aquí hay una oración. Vamos a hacer la lectura, pero me gustaría que hiciéramos la lectura como si fuera una oración. De hecho, es la segunda oración del apóstol Pablo por la iglesia en Éfeso. La primera oración, no vamos a leer, se encuentra en el capítulo 1, del versículo 15 al versículo 23. Es la primera oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes en Éfeso. Pero yo no quiero centrarme en esta primera oración, sino que en esta mañana, con la ayuda del Señor, me gustaría que viéramos la segunda oración que el apóstol Pablo hace por los creyentes en la ciudad de Éfeso. Y esa segunda oración se encuentra en el capítulo 3, empezando la lectura en el versículo 14. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana mientras la leemos, mientras la meditamos, y que Dios le pueda dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que vamos a hacer una lectura, pero me gustaría, por favor, que en tu corazón pudieras hacer esta oración en esta mañana. Versículo 14, dice el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Versículo 20 es una doxología. La palabra doxología significa palabra de bendición. Es como el clímax de esta oración que él está haciendo, y para terminar dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y la Iglesia dice: amén. Hemos hecho una lectura, pero esto es una oración. Una oración que llevo ya algunas semanas orando a diario por cada uno de vosotros y por mí. Creo que si hay una necesidad urgente en la Iglesia hoy, por lo que nosotros necesitamos pedir y necesitamos orar y doblar nuestras rodillas delante de nuestro Padre, es por estas cosas.
Así que me gustaría, con la ayuda del Señor, poder exponer esta palabra para que nuestra fe pueda ser fortalecida en esta mañana. Esta es una oración gloriosa, tanto en su forma como en su contenido. Es una oración que necesitamos orar a diario. Cuando tú examinas todas las oraciones del apóstol Pablo en sus cartas, vas a encontrar siempre que él está orando por las necesidades más profundas de los creyentes. No es que él fuera ajeno a necesidades materiales que también las iglesias necesitaban. Él estaba también al tanto de esto. Pero cuando examinamos sus oraciones, vemos que su objetivo, el foco de su oración por las iglesias, eran por las necesidades más profundas que había en el ser humano. El foco estaba en lo que había en el interior del hombre y no tanto en lo exterior del hombre. Y muchas veces, a lo mejor, cuando yo examino mi vida de oración, a veces mi foco y mi objetivo está más en lo que es el exterior del hombre que en lo más importante, que es lo interior del hombre. Y no es que hayan cosas, como dije, materiales que son necesarias y que necesitamos para vivir. Y no es que Pablo fuera ajeno a estas cosas. Claro que son importantes. Pero yo creo que estamos en un tiempo donde necesitamos urgentemente ponernos delante del Señor y pedirle por estas cosas. Si tú quieres orar algo por mí, si te acuerdas de orar por mí, yo te pido por favor encarecidamente en el nombre del Señor que ores estas cosas por mí. De lo demás, de las añadiduras, ya Dios se encargará. Las añadiduras son importantes para vivir, claro que son importantes. Pero cuando tú te acuerdes de orar por mí, yo te pido por favor que vayas a la carta de los Efesios, al capítulo 3, y del versículo 14 al versículo 21, puedas poner mi vida delante del Señor y pedirle por estas cosas. Y esa es mi oración por cada uno de vosotros. Y es mi oración también por mí. Al llegar a este punto, en el capítulo 3 de la carta, el apóstol está dejando toda la exposición doctrinal y se pone a interceder por segunda vez por los efesios. Qué interesante, porque esta es una buena combinación. En la primera oración que el apóstol Pablo hace por la iglesia en Éfeso, primero hace una exposición de los designios y del plan eterno de Dios para salvar a la humanidad. Hace toda una exposición, pero luego, después de la exposición, pasa a la intercesión. Qué importante es esto. Qué importante es combinar esto. Necesitamos exposición, claro que sí. El apóstol Pablo, como les dije, en el capítulo 1, versículo 3, hasta el versículo 14, está hablando y está haciendo una exposición de las bendiciones espirituales que el creyente tiene en su posición en Cristo Jesús. Está haciendo toda una exposición del plan redentor de Dios para la humanidad. Pero fíjense que inmediatamente en el versículo 15 dice, por esta causa, y empieza a interceder por la iglesia. ¡Qué buena combinación! No puede faltar la teología, no puede faltar la exposición bíblica, tenemos que exponer claramente lo que la palabra del Señor enseña, pero necesitamos también doblar nuestras rodillas como el apóstol Pablo hacía. Una vez que él hacía su exposición, luego se ponía en oración y doblaba sus rodillas delante del Padre y pedía, Señor, que este conocimiento de lo que le estoy enseñando se pueda hacer una realidad en su andar diario. Así que pasa de la exposición a la intercesión.
Qué importante la intercesión, qué importante la oración. Cuando tú examinas las cartas del apóstol Pablo, no solamente encontramos a Pablo orando por la iglesia, sino pidiendo continuamente oración a la iglesia por él y por su ministerio. De hecho, en el capítulo 6, él está pidiendo, diciendo: oren también por mí para que en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo no solamente veía la importancia de orar por la iglesia, sino que le pedía a la iglesia también que oraran por él, porque él conocía el poder de la oración. La oración mueve la mano del Señor. Pablo sabía que si la iglesia oraba por él, esa oración podía abrir puertas para que él pudiera predicar el Evangelio. Y de hecho, muchas veces a través de la oración de la iglesia, a Pablo se le abrieron muchas veces las puertas para la predicación del Evangelio. Así que no solamente encontramos a Pablo orando, intercediendo por la iglesia, sino pidiendo a la iglesia que oren por él y por su ministerio. Porque él sabe que con los recursos humanos no es suficiente para cumplir la obra del Señor. Es necesario la oración, el empoderamiento del Espíritu Santo. Dice, por esta causa. ¿Por qué causa? Evidentemente tenemos que preguntarnos, porque él está diciendo en el versículo 14, por esta causa. ¿Por qué causa? ¿Qué es lo que le movía a Pablo doblar sus rodillas delante del Padre? Pues evidentemente tenemos que hacer una mirada hacia atrás, a todo lo que hemos leído anteriormente. Y evidentemente Pablo tiene en mente todo el plan eterno que Dios ha diseñado para salvar al hombre y todas las herramientas que Dios ha puesto a disposición del hombre para que pueda vivir una vida agradable a Dios. Sí, Pablo está mirando a Dios. Cuando va a orar por los efesios, él está mirando a Dios, está mirando los designios y los planes eternos de Dios para su iglesia. Y saben que son designios y propósitos eternos que nadie puede detener. Ahora, nuestra pregunta es, cuando nosotros vamos a orar o vamos a interceder y vamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor y delante del Padre, ¿qué es lo que nos motiva a hacerlo? Es importante preguntarnos, no solamente orar, sino por qué oramos, qué nos mueve a nosotros, qué es lo que nos apasiona a nosotros el venir delante del Señor y orar. Evidentemente aquí, para Pablo, tanto en la primera oración como en esta que estamos mirando, por esta causa, evidentemente Pablo está mirando hacia el pasado, está mirando hacia el plan de Dios. Porque si tú examinas el capítulo 1 y el capítulo 3, vas a ver que la mirada del apóstol está puesta en el plan de Dios, por esta causa. Porque Pablo no está interesado solamente en que la iglesia en Éfeso conozca acerca de este plan y de este diseño y propósito que Dios tiene para ellos. Porque nosotros también podemos conocer el plan, el diseño, el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Podemos conocerlo intelectualmente, pero Pablo no solamente está preocupado porque la iglesia conozca intelectualmente los planes y los designios del Señor en su plan eterno, sino que está muy interesado para que ese plan se pueda ejecutar en la vida de los creyentes. Y por eso él está orando y pidiendo al Señor. Y esa es mi oración, por mí y por ti. Que ese plan, ese diseño, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no solamente lo conozcamos, sino que lo podamos experimentar en cada una de nuestra vida. Y eso es lo que le mueve al apóstol Pablo.
Yo no sé, pero si cuando yo miro todas las oraciones del apóstol Pablo, en ninguna de ellas se está pidiendo por cosas materiales de la iglesia. No digo que a lo mejor algunas no están registradas y pueda estar pidiendo por alguna cosa de esa. Pero cuando examino todas las oraciones del apóstol Pablo, están enfocadas en lo que hay en el interior del corazón. Por esta causa. Hermanos, que la causa de Cristo, la causa del Evangelio, sea lo que nos mueva a nosotros venir delante del Padre y doblar nuestras rodillas. Por esa causa. Esa causa, la causa del Evangelio, es lo que le mueve al apóstol Pablo orar por la iglesia. Y yo espero, y es mi deseo, y es mi oración, que esa misma causa pueda estar en nuestros corazones. Porque luego sigue, dice, por esta causa, ¿qué hace él? Doblo mis rodillas. Es decir, él sabe, es conocedor de esa causa, de ese plan y designio del Señor. ¿Pero qué hace? Dobla sus rodillas. Porque él sabe que no es suficiente con exponer y enseñar a la iglesia en Éfeso acerca de este plan, sino que él sabe que necesita la acción del Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que ese plan, esa causa, se pueda ejecutar en su vida diaria. Y es que necesitamos urgentemente doblar nuestras rodillas. ¿Cuánto hace que no doblas tus rodillas delante del Señor? Bueno, quizás a lo mejor hay gente que dice, bueno, eso no es importante, lo importante es el corazón, ¿no? Dice la gente, bueno, claro que sí, evidentemente es importante, pero creo que cuando una persona está de rodillas, físicamente también, aunque lo importante es la actitud del corazón, pero creo que la actitud del corazón también nos lleva muchas veces a ponernos de rodillas delante del Señor. Y creo que el estar de rodillas para mí, personalmente creo que es para el lugar secreto. En ese lugar secreto es donde nosotros nos ponemos de rodillas. ¿Sabe? A los judíos les encantaba orar ¿cómo? De pie. Y de pie. Esa era su posición. A ellos les gustaba. En público, de pie, ¿para qué? Eso. Para ser oídos por los hombres. No para ser oídos por Dios, sino para ser oídos por los hombres. Que Dios nos guarde de orar para ser oídos por los hombres. Que Dios nos guarde a cada uno de nosotros de orar para ser oídos por los hombres. No, lo que nos tiene que preocupar a nosotros cuando oramos no es ser escuchados por el hombre, sino ser escuchados por Dios. Y muchas veces estamos buscando, a ver, ¿qué voy a decir? ¿Qué palabra? ¿Qué? No, hermano, no te preocupes por eso. Pero él dice, doblo mis rodillas. Yo creo que también es una actitud de reverencia. Es una actitud de temor reverente. Porque venimos ante un Dios que dice las Escrituras que es fuego consumidor, que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, pero dice que también es fuego consumidor. Por tanto, cuando nosotros nos acercamos a su presencia, nos acercamos con un temor reverente. Isaías, en el tiempo de Isaías, cuando él tiene esa visión tan esplendorosa, lo primero que dice cuando está delante de esa visión es, ay de mí, que soy pecador. Y es que cuando hay una visitación y una visión esplendorosa del Espíritu del Señor, lo primero que hacemos es decir, ay de mí, que soy pecador. No soy tan bueno como creía que pensaba. Doblo mis rodillas. ¿Cuánto hace que no doblas tus rodillas delante del Señor? No, ¿cuánto hace que no doblamos nuestras rodillas delante del Señor? Quizás a lo mejor lo haces. Sigue, hermano, sigue. Porque creo que es una actitud de humildad, es una actitud de reconocer que en nuestras fuerzas no podemos. Es cuando hay una situación en nuestra vida que nos sobrepasa, que no podemos hacer absolutamente nada, que hemos intentado de todas las formas, de todas las maneras, y ya venimos delante del Señor y nos ponemos de rodillas pidiendo súplicas, Señor, haz algo pronto.
doblo mis rodillas. Que Dios nos ayude. Bueno, de hecho dice las Escrituras que un día vamos a doblar las rodillas, ¿no? ¿No dice eso? Pablo escribiendo a los filipenses, ¿qué le dice? Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Un día toda la humanidad doblará sus rodillas delante de Jesús. Pero nosotros tenemos el privilegio de poder hacerlo ya. Podemos entrar en nuestro lugar secreto y allí, donde nadie nos ve, solamente ve nuestro Padre, que ve en lo secreto, recompensará en público. Que Dios nos ayude. Quizás ahora físicamente no estamos de rodillas, pero ¿sabe? Dios quiera que mientras escuchamos la palabra del Señor, en nuestro corazón se pueda poner de rodillas. Que pueda haber una actitud reverente en nuestros corazones. La causa de Cristo es lo que me mueve a mí a ponerme de rodillas. La causa del Evangelio, la causa de la cruz de Cristo es lo que me mueve a mí a ponerme de rodillas y a orar y a pedir para que no solamente ellos tengan conocimiento del plan de Dios, sino para que ese plan se pueda ejecutar en cada uno de ellos. Y para eso sabe Pablo que necesita orar, que no es suficiente con hacer una exposición pública de ese plan, sino que necesita la acción soberana del Espíritu de Cristo obrando en el corazón del hombre, porque de otra manera es imposible. Que Dios nos ayude en esta mañana a cada uno de nosotros. Doblo mis rodillas. ¿Ante quién? ¿Ante? El Padre. Fíjense, hay temor, hay reverencia, pero es nuestro Padre. No olvidemos esto. Hay temor en nuestro corazón, hay reverencia al Señor y a su palabra, pero no nos olvidemos nunca que venimos delante de nuestro Padre. Gloria a su nombre. El Padre que nos ama, el Padre que nos amó, el Padre que nos amará. Porque, ¿sabes? Dios me ama a pesar de mí. Como dice la canción de Alex San Pedro. A pesar de mí, Dios me ama. A pesar de lo que soy, Dios me ama. Y eso es algo que nadie puede cambiar. El amor que excede a todo conocimiento. Un amor que nuestra mente, nuestro cerebro, este músculo que tenemos aquí, no puede llegar a entender y a conocer en toda su plenitud. Podemos conocer algo, pero en toda su plenitud. A veces no te preguntas muchas veces, ¿cómo es posible? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Hay más de 80.000 habitantes en esta ciudad, ¿por qué a mí? ¿Por qué fijaste tus ojos en mí? ¿Por qué quisiste tocar mi vida? ¿Qué vistes en mí? Gloria al Señor. Es un amor que excede a todo conocimiento. No puedo llegar a ponerme a explicar esto porque es imposible. No vas a llegar a un razonamiento, es imposible. Lo único que podemos hacer es darle gloria y alabanza a su nombre. Gracias, Señor, a pesar de mí, pero te doy gloria y alabanza porque tu amor es eterno. Gloria a su nombre. Y Dios te ama como no te puedes ni llegar a imaginar. Muchas veces nos resulta difícil recibir el amor de Dios, el amor del Padre. Pero Pablo dice, por esta causa, doblo mis rodillas delante del Padre. Abba, Abba. Es un Dios trascendente, pero cercano. Yo habito en las alturas, yo habito en lugares inaccesibles, pero también habito con el quebrantado de corazón y contrito de espíritu. Un Dios trascendente, pero cercano.
al quebrantado y contrito de espíritu, al que reconoce su necesidad, al que sabe que no es suficiente con hacer una buena exposición y ser un buen conocedor de la palabra, sino que necesita la acción del Espíritu para que esa palabra sea vivificada en nuestro interior. No seamos tan solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella, para que podamos ser bienaventurados, para que la bendición del Señor venga sobre nosotros. Escuchar la palabra es bueno, sí, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero no es suficiente solamente con oír. Oyes, viene la fe, tiene que haber obediencia. Y entonces viene toda la bendición en su plenitud. No te quedes solamente con la bendición del oír. Recibe la bendición también de obedecer y actuar en el nombre del Señor. Que Dios lo haga en nuestra vida. Que Dios lo haga en esta iglesia, lo haga en ti, en tu familia, en tus seres queridos, en tus amigos, aún en aquellos que no conocen todavía a Cristo, pero por los cuales tú estás orando y estás derramando lágrimas delante del Señor, que también Dios pueda hacer esta obra tan maravillosa. Pero ¿sabes? Tenemos que hacerlo de rodillas. De pie no. ¿Sabes la única forma de que no te caigas? ¿O de que no te hagan tropezar? ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Tumbar en el suelo. O de rodillas. Si tú estás de rodillas es difícil que te hagan tropezar, ¿no? Muchas veces tropezamos porque estamos de pie. Dice que mira el que piense estar firme, ¿qué? Que no caiga. Cuidado de pensar que yo por mis fuerzas puedo estar firme. No, hermano, de rodillas mejor. Si estamos de rodillas, no vamos a caer, no vamos a tropezar. Y muchas veces tropezamos y caemos porque estamos de pie y estamos confiando en nuestra fuerza, en nuestra propia sabiduría. Y así es fácil caer. Es muy fácil caer. Por esta causa, la causa de Cristo, la causa de la cruz, la causa del plan eterno que Dios había diseñado antes de la fundación del mundo. Esto es algo maravilloso y glorioso, porque en el capítulo 1 Pablo está hablando de cosas de antes de la fundación del mundo, que Dios ya había preparado para aquellos que iban a creer en su nombre. Pero él está pidiendo ahora que no solamente conozcan, sino que se pueda ejecutar ese plan en sus vidas. Por esa causa doblo mis rodillas delante del Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es tu Padre. Y creo que la oración no debería de faltar estos componentes: temor, reverencia ante nuestro Dios, pero también cercanía. Él es nuestro Padre. Gloria a su nombre. Versículo 16 dice: para que os dé. Esto es importante. No lo merecemos. Lo que Él va a pedir ahora no lo merecemos. Él nos lo da por pura gracia. De hecho, la salvación, ¿qué dice? Por gracia sois salvos mediante la fe. Y esto no de vosotros, sino es don de Dios. ¿La salvación qué es? Un regalo de Dios que se recibe por la fe en Cristo. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, para que nadie se gloríe. Pensamos que solamente Dios nos va a dar el regalo de la salvación y luego nos va a dejar a nuestro libre albedrío para que nosotros podamos ejecutar la santificación progresiva y podamos vivir una vida que agrade a Dios. Imposible. Dios no solamente nos ha dado la gracia para salvarnos, sino que nos da la gracia para vivir una vida agradable delante de Él. Por eso dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Esa es la base de la oración de Pablo. Qué importante
Es el fundamento antes de empezar a pedir. Porque todavía no está pidiendo nada. Está poniendo la base, el fundamento sobre el cual Él va a edificar su oración. Luego pone sus peticiones. Pero qué bueno que nosotros podamos tomar este ejemplo y antes de orar y presentar peticiones, podamos poner una buena base, un buen fundamento. El fundamento de Pablo, primero, la causa de Cristo. Doblo mis rodillas, su actitud, tanto física como interna del corazón. Doblo mis rodillas. Delante del Padre, cercanía, intimidad. Él está orando a un Padre cercano, con el cual Él tiene relación. Y para que os dé, entiende que todo lo que va a pedir, Dios lo va a proveer. No porque lo merezcamos, sino porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Si nosotros, dice las Escrituras, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a todos cuantos le pidan. Si yo, siendo malo, puedo y doy buenas cosas a mis hijos, cuánto más mi Padre Celestial, que es bueno, que es grande en misericordia, que me ama aun cuando yo era su enemigo. Dios me amó. No es que Dios me amó cuando yo me hice o me reconcilié con Él, no. Él me amó antes de reconciliarme con Él. Esto es algo glorioso, por lo cual evidentemente Pablo siempre terminaba sus oraciones con una doxología. ¿Y cómo va a terminar nuestras oraciones? Mira, si nuestras oraciones no terminan con una palabra de bendición, alabando y glorificando el nombre del Señor, mejor para mí, mejor yo que me calle. Porque toda oración, ¿cómo termina el Padre Nuestro? Porque tuya es la gloria, tuyo es el poder, tuyo es el reino por los siglos de los siglos. ¿Cómo empieza, Padre? ¿Recuerdan? Doblo mis rodillas ante el Padre. Los discípulos, Jesús, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús lo primero que le dice, ¿qué es? Padre nuestro, Padre nuestro. Habla de cercanía, de relación familiar. Y luego evidentemente está pidiendo cosas. Pero ¿cómo termina la oración del Padre Nuestro? Dándole la gloria, dándole la honra y dándole el reino al único que lo merece, Cristo Jesús. A pesar de que nosotros somos beneficiados también. Pero toda nuestra oración tiene que terminar con una doxología, exaltando y glorificando las riquezas de su gloria. No mirando lo bueno que somos o lo que hacemos, no. Mirando lo bueno que es Él y las cosas que Él hace en nosotros a pesar de mí. A pesar de mí. Para que os dé. Dios es rico en dar a sus hijos. Conformes a las riquezas de su gloria, conforme a sus riquezas. Evidentemente, un hombre rico puede dar conforme a sus riquezas. Un hombre rico puede tener millones de euros y conforme a esa riqueza puede dar, ¿no? Aquí no estamos hablando de euros, estamos hablando de gloria. Cuando hablamos de las riquezas de su gloria, estamos hablando de todos los atributos de Dios, condensados en una sola palabra, en su gloria. Las riquezas de su gloria. Él es rico, dice las Escrituras, en misericordia. Para que usted, Dios quiere dar.
Pero ¿qué es lo que Pablo está pidiendo? Ya ha puesto la base, ha puesto el fundamento. ¿Y qué es lo que va a empezar a pedir? La primera cosa, ¿qué es? Primera petición. ¿Fortalecidos con qué? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Y ahora empieza su petición. Fíjense todo lo que hemos leído anteriormente, que muchas veces a lo mejor pasamos por alto y nos vamos directamente a la petición, a lo que pide, pero es que lo que precede a la petición es muy importante. Lo que nosotros ponemos como fundamento y como base en lo que vamos a pedir es muy importante. Pero ahora él pide que seáis fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Fortalecidos con poder. ¿Dónde? El hombre interior. ¿Por medio de quién? Del Espíritu. El Espíritu Santo es el que va a operar y el que va a actuar en el hombre interior. Y lo va a hacer con poder. Fíjense, ¿dónde se está centrando Pablo? En el interior del hombre. No está orando por lo exterior, sino por el interior del hombre, para que sea fortalecido con poder. ¿Poder para qué? ¿Para qué queremos poder? ¿Le has pedido alguna vez al Señor poder? Yo sí se lo he pedido, más de una vez, no me importa decirlo. ¿No le has pedido nunca al Señor poder? Claro que sí, la Escritura dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, el Espíritu Santo de Dios es el que nos capacita para hacer lo que no podemos hacer. En nuestros propios recursos es imposible, pero el Espíritu Santo nos capacita para llevar a cabo aquello que Él nos encomienda. Pues evidentemente todos hemos pedido al Señor poder. Y eso es lo que está pidiendo el apóstol Pablo por la iglesia y por los creyentes en Éfeso, que sean fortalecidos con poder. Ahora, ¿sabéis qué hice yo? Leí toda la carta de los Efesios y subrayé las veces que aparece la palabra poder. Y me quedé sorprendido de que aparece muchas veces la palabra poder. Y cuando algo se repite, ¿cuál es la regla gramática cuando algo se repite? Que se queda. Así de sencillo, se queda. Es importante y se tiene que quedar en nuestra vida. Porque si tú estás leyendo una carta y hay una palabra que se repite, 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 es que el autor está haciendo énfasis en algo. Poder. Y a mí me gustaría en esta mañana poder leer todos los versículos en la carta a los Efesios, donde aparece la palabra poder, porque Pablo está pidiendo que los creyentes sean fortalecidos con poder. Por tanto, tenemos que comprender y saber qué es ese poder, o para qué queremos ese poder, o qué hace ese poder en nuestra vida. Es importante conocerlo, porque Pablo, la intención de él no solamente que tengamos un conocimiento intelectual de ese poder, sino que podamos experimentar en nuestra propia vida ese poder. La primera cita, en Efesios capítulo 1, versículo 19. Pablo está orando, su primera oración por los creyentes. Y dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual, ese poder, operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Primera mención del apóstol Pablo a la palabra poder en la carta a los Efesios. ¿A qué está haciendo referencia aquí? Este poder, Efesios capítulo 1, a la resurrección de Cristo. Pablo está hablando del poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, Pablo les está pidiendo, evidentemente,
y está orando en esta primera oración para que Dios les dé luz, iluminación, entendimiento espiritual para que ellos puedan comprender esta clase de poder. Ahora, esto no es suficiente. No es suficiente saber que ese poder operó en Cristo resucitándolo de los muertos, sino que es necesario, y Pablo está pidiendo para que ese poder también opere en nosotros. ¿Y sabe que eso también ocurrió a los creyentes en Éfeso? Mire, capítulo 2, versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Veis el paralelismo que hay? Lo mismo. El mismo poder que operó en Cristo, resucitándolo y llevándolo a los lugares celestiales, es el mismo poder que ha actuado en nosotros, que estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida, nos resucitó y nos ha llevado ahora a una posición donde estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, los creyentes saben y han experimentado ese poder en su propia vida. No solamente basta con conocerlo, hay que experimentarlo en nuestro hombre interior. El poder del Espíritu Santo, ese poder que levantó a Cristo, pero no solamente a Cristo, ese poder que nos ha levantado a nosotros también porque estábamos muertos. Y por medio de la acción de la palabra y del Espíritu Santo, Dios nos dio vida y nos resucitó. Es decir, los creyentes, Pablo les está diciendo, mira, ustedes sabéis de qué poder estoy hablando. Lo habéis experimentado en el nuevo nacimiento, pero no os conforméis con eso. Ese poder está disponible para cada uno de vosotros. Es un poder que actúa en nosotros, actúa en el hombre interior, fortaleciendo al hombre interior por medio de la acción y la operación del Espíritu Santo. El siguiente versículo, Efesios capítulo 3, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. El 3.16 que hemos leído, Efesios 3.20, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa ¿dónde? En nosotros. Ese poder actúa en nosotros. Evidentemente también puede actuar fuera de nosotros, pero actúa en nosotros, fortaleciendo, dándole vigor a nuestro hombre interior cuando está débil, cuando flaquea nuestras fuerzas. Tenemos el Espíritu Santo. Muchas veces no sabemos cómo orar, muchas veces no sabemos cómo interceder, pero el Espíritu Santo está a nuestro lado, ayudándonos, capacitándonos y dándonos las fuerzas para que podamos hacerlo conforme a su voluntad. Hay un poder disponible para el pueblo de Dios, pero no basta simplemente con conocerlo o con recitarlo. Tenemos que experimentarlo y por eso Pablo está pidiendo que experimenten este poder en su propia vida, en el hombre interior. Y el último versículo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Veis? Se repite muchas veces la palabra poder. Ahora, ¿poder para qué? Según los versículos que hemos leído, creo que nos pueden dar un poquito de luz acerca de ese poder que actúa en nosotros y a través de nosotros. Pablo experimentó ese poder en su propio ministerio. Yo estoy llevando a cabo este misterio del Evangelio, de anunciar las riquezas de su gloria entre los gentiles, pero no en mis propias fuerzas, sino en su poder que opera en mí. Es decir, este poder capacita a la Iglesia para llevar a cabo el plan y el propósito y la misión de Dios. Porque Dios sabe que por nosotros mismos no podemos. Necesitamos al Señor. Necesitamos ese poder actuando en nuestra vida. Necesitamos ese poder para vivir en la unidad de la fe y del Espíritu. Porque luego Él, en el capítulo 4, está hablando de la unidad del Espíritu. ¿Cómo vamos a llegar a la unidad del Espíritu y de la fe si no es por el poder y la operación del Espíritu Santo en nosotros? ¡Imposible!
Imposible. Y por eso Pablo en el capítulo 4 está hablando de la unidad del Espíritu. ¿Y cómo una iglesia puede estar unida en la fe y en el Espíritu y en el amor? Evidentemente necesitamos la acción del Espíritu Santo actuando en nuestro hombre interior. Luego habla acerca de la vieja vida, de la nueva vida, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo vamos a llevar a cabo eso? Si no es por la acción y la operación del Espíritu Santo obrando en nuestra vida y en nuestro hombre interior. Por eso necesitamos. ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué actúa ese poder en nuestra vida? Pues evidentemente ese poder actúa para que nosotros podamos vivir una vida de santidad delante de Dios, para que nosotros podamos andar en unidad y en amor, los creyentes edificándonos los unos a los otros. Poder para ser testigos y llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Necesitamos ese poder para eso, no un poder como si fuera algo mágico, artes mágicas, no. Queremos un poder, que ese poder es importante no solamente que sea visto en la tierra, sino ante los principados y potestades celestiales, también se pueda ver reflejado ese poder en la iglesia de Cristo. Y para eso Pablo ora. Oro que ese poder actúe en sus vidas, para que puedan vivir una vida santa, alejados del mal, que puedan vivir en la unidad del Espíritu, que puedan andar en amor los unos a los otros, que puedan despojarse de su pasada manera de vivir, que puedan renovarse en el espíritu de su entendimiento. ¿Cómo vamos a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento si no lo hacemos por medio de la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo lo vas a hacer? Explícamelo. Imposible. Es imposible. Necesitamos la acción del Espíritu. Una acción que no es visible muchas veces. ¿Pensáis que la acción del Espíritu es visible o no? Ajá. Las preguntas son muy importantes. Muy bien. Es visible y es invisible. Las dos cosas. Porque Dios actúa en nuestro interior por medio de su Espíritu, pero luego se va a reflejar en nuestro exterior. La obra del Espíritu Santo. Por tanto, necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios, ¿qué dice? Este hombre exterior se va... ¿El hombre exterior se va desgastando o no? Año tras año, ¿te vas dando cuenta o no? Se va a desgastar. Se va a desgastar, esa es una realidad. Pero dice, no obstante, el interior, ¿qué? Se renueva de día en día por la acción del Espíritu del Señor. Necesitamos renovar el hombre interior, ¿cuándo? Día a día. Porque como no lo renovemos día a día, el hombre interior se debilita y ya no hay unidad, ya no hay amor, ya no hay santidad, ya no doblamos nuestras rodillas delante del Señor. Ya no es la causa de Cristo, ahora es mi causa, ahora soy yo. Por eso Pablo sabe la importancia de la acción del Espíritu del Señor en el hombre o en la persona interior para llevar a cabo todo esto. Y eso solamente lo puede hacer porque dice, por su Espíritu, por su Espíritu, fortalecidos con todo poder en el hombre interior por su Espíritu. Si no lo hace el Espíritu del Señor, es imposible. Quizá tú lo has intentado, quizá yo lo he intentado muchas veces, pero es imposible. Y nosotros como iglesia necesitamos la acción del Espíritu del Señor obrando día a día en nuestro interior. Así que quiera el Señor que esto pueda ser una realidad. Porque esa es la primera petición. Luego pide por el amor que excede a todo conocimiento. Y pide por la plenitud de Dios. Poder, amor y plenitud. Poder, amor y plenitud. Qué importante que las tres cosas vayan juntas. Porque el poder sin amor puede hacer daño. Pero el poder, cuando obra con el amor,
construye, edifica, bendice. Esa es mi oración en esta mañana y me gustaría terminar orando nuevamente esto, para que no solamente seamos conocedores de esto, quizás conocemos, sabemos, pero Señor, ejecuta esto en mi vida día a día. Yo necesito fortalecer la persona interior día a día por la acción del Espíritu. Así que, amados hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle nuevamente esto al Señor en su nombre. Señor, por esta causa, doblamos, Señor, nuestras rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que nos des en esta mañana, conforme a las riquezas de tu gloria, el ser fortalecidos con poder en nuestra persona interior, por medio de tu Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, podamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, longitud, profundidad y altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Terminamos esta mañana dándole a Él toda la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos. Amén y amén.